Buenos días a todos hermanos, es de verdad un gusto para mí poder compartirles la lección del día de hoy y vamos a hablar sobre el libro de Job. Entonces, muchos ya sabemos del libro de Job, lo han leído hermanos, quizás una, dos, tres, cuatro veces, depende de ya de cuántas veces haya pasado por el texto. Y bueno hermano, quizás usted se esté preguntando ahora, bueno, usted se sabe los libros de la Biblia, se los ha aprendido en alguna ocasión, ¿por qué estamos y vamos a ver el libro de Job hoy, siendo que la semana pasada estuvimos en Ruth primera y segunda de Samuel? Entonces, si usted ve su folleto, si lo tiene ahí a mano, usted puede ver en la tercera página del folleto como un tipo programa del pueblo de Israel. Entonces usted ve la creación del pueblo de Dios, ahí ve los libros, que son el libro del Pentateuco, luego ve el establecimiento del pueblo de Dios, que son los libros de Josué y Jueces, la coronación del rey de Dios, que está en Ruth y primera y segunda de Samuel, y primera y segunda de Reyes y primera y segunda de Crónicas viene la desobediencia de los reyes y la recreación del pueblo. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? La sabiduría y alabanza de los reyes de Dios. Entonces, vamos a estar viendo estos principios. ¿Por qué, hermano? Porque es importante para nosotros ver cómo Dios enfatizó también dar a su pueblo, dar a los reyes que iban a dirigir su pueblo sabiduría, dar enseñanza. ¿Por qué usted recordará que el pueblo de Israel pidió un rey? ¿Por qué pidieron ellos un rey? Para ser igual que las otras naciones. Pero aunque Dios les permite tener reyes, Él no quiere que sean igual que las otras naciones. Reyes malvados, reyes sin discernimiento, sin sabiduría. Y Dios da sabiduría, que son los libros que nosotros conocemos, como el libro de Salmos, el libro de Proverbios, Eclesiastés, Cantares, y también tenemos el libro de Job, el cual vamos a estar viendo el día de hoy. Entonces, vemos, hermanos, rápidamente en el orden histórico que nosotros encontramos el libro de Job, la sabiduría que Dios da. Y los libros de sabiduría o los libros sapienciales son los que regularmente nosotros tendemos a leer primero, ¿no? Leemos Proverbios, y Proverbios es muy bueno porque tiene 31 capítulos. Entonces, a veces usted toma un mes que tiene 31 días y usted lee un capítulo de Proverbios por mes, ¿ya? Entonces, regularmente son como los primeros libros que tendemos a leer, son más prácticos, tienen buenos principios, leemos los salmos, son fáciles de leer, rápido de leer, son muy prácticos, de ánimo, de edificación, Eclesiastés también, Cantares ahí para el matrimonio, pero vemos obviamente que cuando Dios ya establece la monarquía, Dios también busca dar sabiduría al pueblo suyo. Entonces, a pesar de que estos libros de sabiduría, los 5 libros que le mencionaba, regularmente, hermano, hablan de cómo gobernar bien o cómo el rey de Israel debe gobernar bien, nos encontramos con este libro de Job. Nos encontramos con este libro de Job y mire, deje ahí en su Biblia el libro de Job abierto y ahí vamos a entrar pronto a citar y ver lo que nosotros sabemos del libro de Job. Entonces Job no fue escrito por ningún rey, entonces como es literatura sapiensal o la literatura de sabiduría, nosotros vamos a ver lo que dice Job. Y Job, hermano, tiene el título de ser posiblemente el libro más antiguo o escrito más antiguo de la Biblia, ¿ya? Pero lo interesante de ese dato es que a pesar de parecer ser el libro más antiguo escrito de la Biblia, digo escrito porque el libro más antiguo que relata más historia es la creación, obviamente, ahí comienza todo. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque la sabiduría que encontramos en Job es atemporal. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Que no está sujeto al tiempo. O sea, no es como que hoy en día la sabiduría que usted encuentra en el libro de Job no nos sirve a nosotros. Por supuesto que nos sirve, hermano, y es de mucha bendición para nuestra vida espiritual. De hecho, hermano, tampoco la sabiduría de Job tiene un rango etario al que sirve, porque es útil para, si usted enseña a sus hijos, a sus nietos, usted va a servir con la sabiduría de Job, enseña a sus padres, a sus abuelos, va a servir la sabiduría de Job. Usted la recibe a la edad que sea, hermano, aquí tenemos hermanos de distintas edades, a la edad que sea, usted recibe sabiduría con el libro de Job. De hecho, Job podemos casi ponerle a él en el tiempo de Abraham, porque si usted se fija en el libro de Job, si ha leído por lo menos el primer capítulo, usted sabrá que la riqueza de Job se mide, no se habla de dinero, no se habla se habla de qué cosa, de los bueyes, se habla de las vacas, del ganado que él tenía, se medía su, eh,
se medía, por decirlo así, se medía su riqueza. De hecho, también vemos y encasillamos esto que fue recopilado incluso después del tiempo del Éxodo, porque cuando los personajes, que son pocos los personajes que hay en el libro de Job, están Job, sus criados, Dios, Satanás, su esposa, sus hijos, sus amigos, 3 amigos, y Eliú. Y encontramos esos personajes en un libro que tiene 42 capítulos. Entonces, si usted dice, no, pero igual son hartos, vea el libro de Hechos, hay muchos más, son bastantes los personajes que hay. El libro de Génesis, muchos más personajes. Pero el libro de Job tiene regularmente pocos personajes. Pero cuando ellos hablan, se refieren a Dios como el Teos, la palabra común de Dios. Pero también cuando Dios habla, se refiere a él como Yahvé, que es la palabra del yo soy, que se reveló en Éxodo. Entonces encontramos aquí que a pesar de no poder encajar bien el tiempo, no es lo importante de este tema, sino que lo fundamental del libro de Job, hermano, si usted alguna vez ha leído el libro de Job, si usted quiere leer alguna vez el libro de Job, si usted sigue un plan y no sé, usted dice, ya, voy a leer esto, y hermano, siempre le animo cuando usted comienza un año, o diga, quiero leer la Biblia, siempre hagas un plan de un año de leer la Biblia, leerá 3 o 4 capítulos al día. Y si usted dice, ya, en un mes me toca Job, tenga esto en mente. En Job, o de qué se trata Job, encontramos algunas de las preguntas más difíciles de la vida. En Job usted encontrará, hermano, una de las preguntas, si no la más difícil para responder, incluso con la que muchos ateos y personas que no creen en Cristo, que no creen en Dios o que alguna vez dijeron creer en Dios, reniegan ahora de la fe. ¿Y cuál es esa pregunta? ¿Por qué sufren o por qué los justos sufren de la misma manera que los injustos? ¿Ha escuchado usted alguna vez, hermano, alguna persona decir eso? ¿Por qué sufre él como cristiano? Él es tan buena persona. Y encontramos ahí como pregunta, no encontramos dudas acerca del tema. ¿Por qué sufre tal? ¿O por qué sufro yo, Señor? Lo único que he hecho es querer agradarte. Entonces, los malvados siempre parecen quedar impunes y las personas que son rectas sufren. Entonces, ¿cómo nosotros podemos explicar eso? La verdad, hermano, el libro de Job, a pesar de que presenta algunas respuestas a esta pregunta, lo que más intenta responder el libro de Job no es por qué simplemente sufren los justos, sino que es cómo deberían comportarse los justos cuando sufren. De ahí la importancia de este maravilloso libro para nuestros días, porque usted se preguntará, no entendemos mucho el porqué de nuestros sufrimientos o el porqué de los sufrimientos de las personas. Aquí puedo recordar fácilmente algunas peticiones de oración que algunos de ustedes tenían acerca de personas que estuvieron pasándola mal durante la pandemia o hace poquito, ¿cierto? Pueden recordar una petición de oración que hizo nuestra hermana Mónica, ¿recuerdan? Por una jovencita que tenía un cáncer y era como un sufrimiento. Y uno se preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué estos sufrimientos? Pero la pregunta que intenta responder el libro de Job no es tanto por qué sufren los justos y en tener un entendimiento intelectual, no sé si eso es muy redundante, un entendimiento intelectual, o una comprensión intelectual del asunto, sino más bien, hermano, que usted y yo aprendamos a cómo el justo debe comportarse en medio de los sufrimientos. El libro de Job, al igual que el de la semana pasada, que ya expliqué por qué, el libro de Job, el libro de Ruth que vimos la semana pasada, pone, por decirle así, una brecha entre lo que las circunstancias parecen decir acerca de Dios y la realidad que su palabra nos muestra acerca de su bondad y su soberanía. Cuando nosotros miramos la vida que nos rodea, hermano, pareciese ser que Dios no tiene el control o que realmente Él no se preocupa por lo que pasa, por lo tanto Él no es bueno. Si somos honestos, hermano, ya no sé cuántos de aquí son buenos para ver las noticias en la TV o verlas en un diario virtual o quizás por Facebook ahí y sigue una página de noticias como Cooperativa, Radio Bio Bio, ADN, no sé. Entonces, la mayoría de nosotros está al tanto de noticias durante la semana, ¿no? Yo la verdad, hermano, soy muy malo para ver noticias por la televisión, pero regularmente reviso alguna página en internet de diario virtual y todo eso. Entonces, nosotros vemos, ¿y cuántas de las noticias que nosotros vemos son malas y cuántas son positivas? Yo estoy casi, hermano, seguro que las mayores noticias que usted vio durante esta semana eran malas
más que buenas, y más noticias sin importancia, como, no sé, el 40 aniversario de Juan Gabriel, no sé, cualquier cosa, hermano. Regularmente las noticias tienen cosas importantes, malas, y cosas sin importancia. Entonces, pero hermano, cuando nosotros nos damos cuenta de todas estas noticias que nosotros nos encontramos, ¿qué es lo que vemos? Vemos de alguna manera que Dios pareciese no tener el control, o que los buenos están sufriendo. Personas esforzadas que han servido a Dios y todas están sufriendo. Entonces, cuando miramos la vida que nos rodea, a veces tenemos la tendencia a preguntarnos, ¿Dios estará verdaderamente en control? ¿Dios tendrá en control? A veces nos preguntamos mi propia vida, ¿Dios tendrá en control mi vida? ¿Dios sabrá lo que estoy pasando? ¿Dios entiende lo que estoy pasando? Bueno, la pregunta es sí, hermano. Pero a veces la misma vida nos hace preguntarnos por las circunstancias que vivimos que no es tan así. Pero Job trata acerca de entender más el porqué del sufrimiento, el cómo usted como cristiano, hermano, puede confiar en un Dios bueno y soberano en medio de un sufrimiento inexplicado. Yo sé aquí, hermano, que todos ustedes han pasado por, aunque sea uno, voy a decir así, aunque sea un momento en su vida que quizás marcó su fe. Estoy casi seguro de eso, ¿no, hermano? Que un momento en su vida que marcó su fe. Algún problema, hermano, con sus hijos, con la salud de sus hijos, con la salud de sus padres, con su propia salud, algún problema económico fuerte, hermano, deudas impagables, problemas entre la familia, problemas matrimoniales, hermano. Sé que muchos de ustedes han enfrentado de este tipo de encrucijadas en su vida. Y la pregunta que nos responde Job y la sabiduría que Job nos da a través de este libro inspirado por Dios es cómo podemos confiar en medio de las circunstancias. Bueno, lo que trata de decirnos el libro, y aparece ahí en su folleto la oración temática de este libro, que Dios es completamente soberano, bueno, justo, sobre todos los asuntos del universo, los cuales son para su gloria. Pero a menudo sus motivos, sus razones y objetivos detrás de lo que hace no nos son revelados. Sin embargo, hermanos, encontramos en el carácter de nuestro Dios Redentor una razón para confiar en su cuidado. No tenemos, hermano, que saber todo lo que pasa, y no lo vamos a saber, pero podemos confiar siempre en nuestro Señor. Entonces vamos a dividir el libro de Job, y usted puede ir viéndolo en su folleto, si no yo voy a ir mencionándole cuando, el libro de Job en 3 secciones, que es que nosotros a menudo sufrimos, luego algunas veces lo entendemos nomás, y por último, que siempre podemos confiar. A menudo sufrimos, algunas veces lo entendemos, pero siempre podemos confiar. Veamos, hermano, aquí algunas cosas de que a menudo nosotros sufrimos. Quiero ver ahí, hermano, quién me puede ayudar leyendo algunos versículos. Ya voy a necesitar como unos 4 más o menos hermanos que me puedan ayudar. A ver, ¿hay algún hermano que pueda ayudarme leyendo Job del capítulo 1, del versículo 1 al 3? ¿Algún hermano que pueda levantar la mano y que lo vea en pantalla rápido? Ya, Jorge. Hermana Paola, ¿usted puede leer Job 1, 13 al 16, por favor? ¿Hay otro hermano que me puede ayudar leyendo también? ¿Algún otro hermano puede levantar la mano ahí? Hermano Orlando, ¿puede leer usted Job 1, 17 al 19? Hermana Marisol, ¿me ayuda con Job capítulo 2, versículo 7, por favor? Entonces, vamos a leer primero Job 1, versículo 1 al 3. A ver qué nos dice la Escritura en este texto. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Perfecto, gracias Jorge. Jorge, a ver una pregunta, Jorge. Por ejemplo, ¿cuáles son las descripciones que se nos dio de Job aquí en los versículos que tú leíste? A ver algunas que tuviste de él. Que tenía una gran familia, ¿Ya? estaba temeroso de Dios, apartado del mal, que tenía muchas posesiones, mucho ganado. Perfecto. Gracias, Jorge. Son descripciones muy prácticas y están al entendimiento de todos nosotros. Podemos ver cosas de Job. Y la verdad, hermano, si usted ha leído el libro de Job, o si lo piensa leer, hermano, lo que se sabe regularmente de Job son los primeros 2 capítulos y los últimos 2. Eso es casi todo lo que se sabe del libro de Job. Y Job tiene 42 capítulos, hermano. Entonces, ¿por qué, hermano, encontramos algunas descripciones de Job aquí en este texto? Pero también encontramos, querido hermano, mucha información acerca de lo que vendrá después. Pero aquí vemos lo que decía nuestro hermano Jorge,
quién era Job y lo que él tenía. Tenía una gran familia, tenía mucho ganado, posesiones, era, dice, era el varón más grande que todos los orientales, o sea, era el hombre como reconocido, así como para nosotros lo es, no sé, Farcas o algo así, un hombre con mucho dinero, un hombre con muchas posesiones. Entonces, también sabemos de él que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y también era también un hombre bueno con su familia, nos menciona más adelante. Entonces era así alguien muy piadoso. Entonces era un creyente muy fiel a Dios, muy obediente, muy servicial, o sea, un cristiano de todo muy lomo. Y es difícil encontrar de esos aspectos en nuestra vida, ¿no? Encontrar un hombre con muchas posesiones que sea un muy buen cristiano, ¿no? Parecen ser discordantes ambas descripciones, pero en Job encontramos que él era así. Entonces era un hombre que llamaba la atención por su piedad y también llamaba la atención por su poder, utilizando bien la palabra poder, hablando de sus riquezas y también la familia. Entonces vemos lo que Job tiene. Sin embargo, vemos lo que Job tiene, luego vemos lo que Job pierde. Entonces Job también, a pesar de tener mucho, pierde a través de las pruebas. Ve aquí, hermano, Job 1, 13 al 16. Perdón, creo que fue al 15, hermana Paula, el versículo que le dije primero. Hasta el 16 me dijiste. Ah, ya, perfecto, hermano. Dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo acerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Gracias, hermana Paola. Hermano Orlando, ¿puede leer ahora sí Job 1, 17 al 19, por favor? Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo, y vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de las casas, la cual cayó sobre los que jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Perfecto. Entonces encontramos aquí, hermano, ya vamos a ir a Job 2.7 que lee nuestra hermana Marisol, pero ¿qué encontramos aquí? Bueno, vimos al principio, Job llamaba la atención por ser muy piadoso y también por tener muchas posesiones, mucha riqueza. ¿Y qué vemos aquí? Que él pierde sus riquezas y pierde a su familia, pierde todo, pierde, por decirlo así, todo lo material y externo a él, o sea, su misma familia. Pero también vemos que pierde algo muy interesante, que es su propia salud. Ahora sí, hermana Marisol, ¿qué dice Job 2, versículo 7? Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Perfecto, gracias, hermana Marisol. Entonces aquí, hermano, nosotros encontramos que Job pierde todo lo que él tenía, o sea, todas las cosas, pierde su propia salud, excepto, si usted se da cuenta, aquí hablamos de principio de Job. Él era un hombre piadoso, también tenía muchas posesiones, tenía buena salud, tenía una familia, ¿y cuáles son las cosas que él perdió? Todas menos su piedad. Entonces encontramos aquí de Job, hermano, que es probado en todos los sentidos. Fíjese la descripción de lo que leía nuestra hermana Marisol, dice que tenía la sarna era como desde la planta del pie hasta la coronilla, o sea, no había lugar en su cuerpo que él dijera este lugar no está por esta sarna, o sea, todo su cuerpo estaba de esa manera. Entonces nos damos cuenta, hermano, que el sufrimiento es algo universal. A veces como cristianos no queremos admitir la culpa, el fracaso, la ira o el conflicto que el sufrimiento a veces causa en nuestra vida, porque sufrimos y tenemos preguntas, sufrimos y a veces nos sentimos con ira, sufrimos y eso causa otros conflictos, sufrimos y eso causa miedo en nuestra vida. Pero, hermano, no debemos simplemente ver el sufrimiento de esta manera. En ocasiones nos gusta
que la predicación de la iglesia o el culto sea como algo motivacional, ¿no? Que nos lleve, digamos, bien, yo soy, bueno, voy a lograr todos mis objetivos esta semana, todo lo que quiera voy a hacer en mi trabajo y todo, y vemos como la iglesia como una inyección de impulso para la semana. Y a pesar de que, hermano, la iglesia sí nos anima, nos edifica, estos mismos tiempos que tenemos para escuchar la palabra de Dios nos animan, nos edifican, nos fortalecen, nos exhortan, la iglesia, hermano, es como dice Primera de Timoteo 3, versículo 15, dice que es columna y baluarte de la motivación. No, hermano, dice que es columna y baluarte de la verdad. Y en ocasiones la verdad es cruda para nuestra vida. Pero siempre, hermano, que nosotros seguimos la verdad de Dios, vemos la bendición a final. Por eso, hermano, nosotros debemos tener una mirada realista de lo que significa seguir al Cristo crucificado, que vivir en este mundo, Jesús lo describe como tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y seguirle al Señor. No todo va a ser color de rosas, el cristiano va a sufrir y usted debe aceptarlo, hermano, con madurez. Algunas veces vamos a sufrir, a menudo la verdad vamos a sufrir. La segunda cosa que le decía de a menudo sufrimos, solo algunas veces lo entendemos, hermano. Para dar una breve descripción del libro, y si usted se pone a pensar, bueno, yo había escuchado que Satanás fue ante Dios y le pidió tocar a Job, le pidió tocar las posesiones de Job, su familia, incluso su propia salud. Y sí, hermano, es cierto, eso es verdad. Ocurrió antes de que Job perdiera todo. Pero quiero que se ponga a pensar, ¿cómo fue la perspectiva de Job en todo esto? Job sabía que Satanás fue ante Dios a pedirle a él para que pudiese atacar su vida. Fue Dios a decirle, mira Job, prepárate porque Satanás viene, me pidió que te iba a tocar todo así que prepárate para perderlo todo. Prepárate, por favor. Y luego le dice, mira, Job, de nuevo voy a ti, dice Dios, Satanás me pidió que voy a tocar ahora tu salud, pero no te preocupes, que al final va a haber bendición, tú tranquilo. Hay frases, o sea, Job no tiene idea qué está pasando, hermano. Él está sufriendo, está perdiendo, pero ni aún así Job levanta su boca contra Dios. Entonces, ¿qué vemos aquí en los capítulos de Job? Voy a ir a darle un breve panorama de lo que está sucediendo. Ahí usted también puede ir viéndolo en su folleto, si es que lo tiene. Entonces, al final del capítulo 2, vienen sus amigos, 3 de ellos, que se llaman Elifaz, Bildad y Zofar, y se acercan a él y se sientan con él en silencio durante toda una semana. Esa fue una de las acciones más sabias que sus amigos tuvieron con él. Simplemente acompañarle. Ahí Job está sufriendo, está malherido con su cuerpo, hermano, con una enfermedad fuerte, pero están sus amigos con él ahí. En el capítulo 3, si usted empieza a ver, por ejemplo, hermano, no sé cómo será su Biblia, pero mi Biblia, por ejemplo, aparece, no sé si se nota, pero el capítulo 2 así como una narración, y luego entre ellas empieza como poesía. Ya, si usted ve su Biblia, quizás el capítulo 1 y 2 aparece así todo juntito, y luego el capítulo 3 ya empieza como un tipo poesía. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en Job 3 empieza ya la literatura sapiencial. O sea, empieza Job a quejarse, por decirlo así. Levanta rompe el silencio, empieza a gritar, de hecho. Y del capítulo 4 al 41 encontramos una serie de diálogos. Hay como 3 ciclos. Primero habla Elifaz, luego responde Job. Luego habla Bildad, su otro amigo, responde Job. Luego habla Zofar, responde Job. Y luego más adelante, casi hacia el final, encontramos a Eliú hablando, responde Job. Y al final encontramos que Dios entra en escena. ¿Sabe lo que decían los amigos de Job? Ellos, si podemos resumir todo lo que ellos hablaron, y hay cosas muy interesantes y versículos muy prácticos que nosotros obtenemos, y la verdad, la sabiduría que encontramos es muy útil para nuestra vida, porque los amigos de Job regularmente dicen, Job, tú estás sufriendo porque has pecado. Y Job dice, no es así, soy inocente. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, al final de estos diálogos con sus amigos, Job hace una última protesta. Casi él está exigiendo que Dios aparezca y explique su sufrimiento, pero en lugar de eso llega Eliú, que Eliú era un joven que estuvo escuchando todo, pero no había dicho nada porque era joven y no quería faltarle el respeto a los adultos. Pero él entra y Eliú no está feliz ni con Job ni con sus amigos, los amigos de Job, porque no han hablado mucho acerca de Dios, no han empezado a explicar cosas acerca de Dios.
Entonces él empieza a hablar y él da 4 monólogos acerca de la grandeza y la justicia de Dios. Y vamos a ver uno de ellos. ¿Qué hermano me puede ayudar buscando Job 37, 23 y 24? A ver, algún hermano que levante la mano por ahí que pueda verle rápidamente. ¿Algún hermano que pueda ayudarme leyendo este versículo, por favor? Hermana Connie, ahí hermana Connie, Job 37, 23 al 24. Vamos a ver qué dice aquí Eliú acerca de Dios. Dice, Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder, y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Gracias, hermana Connie. Y aquí encontramos, hermano, que de alguna manera Eliú conoce de Dios. O sea, no está diciendo algo equivocado. Nuestro Dios es todopoderoso, por supuesto, hermano. Habla de que Él es grande en poder e inalcanzable, por supuesto, hermano. Dice que lo deben temer los hombres, por supuesto, hermano. Y Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Por supuesto, hermano. Eso incluso está hasta en el Nuevo Testamento, cuando se dice que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí, hermano? ¿Qué es lo que está pasando, hermano? Bueno, en el capítulo 38, nosotros ya vamos llegando al final del entendimiento por qué entra Dios en escena. Entonces aquí, hermano, quiero que busquemos varios textos. A ver si hay algunos hermanos que me puedan ayudar también, hermano. Voy a necesitar la ayuda de varios. ¿Algún hermano que me pueda ayudar buscando Job 38, versículo 36? A ver, ¿algún hermano que pueda levantar la mano y estarlo leyendo? Ya, Ricardito, gracias. ¿Algún otro hermano que me ayude después buscando Job 40, versículo 2? A ver, ¿algún otro hermano que me ayude buscando Job 42? Hermano Ricardo, hermana Mónica, ¿me puede ayudar buscando Job 40, versículo 4 al 5? Y otro hermano que me ayude buscando Job 40, versículo 8 al 11. A ver, ¿algún hermano que me ayude buscando Job 40, versículo 8 al 11? Ah, ya, mi esposa, Sara, ya, perfecto. Ahí tenemos todos estos textos que quiero que busquemos y vamos a ir viendo qué fue lo que al final pasó con Job. Entonces, bueno, Dios entra en la discusión, como les comentaba, y empieza a criticar a aquellos que han oscurecido el consejo de Dios con palabras sin sabiduría. Es uno de los pasajes más destacados de la Biblia porque Dios muestra a Job la imagen de su poder, único, incomparable y soberano. Vamos a ver Job 38, versículo 36. A ver qué hermano le había delegado este versículo que puede leer Job 38, 36. Dice, ¿quién puso la sabiduría en el corazón o quién dio al espíritu inteligencia? Perfecto, gracias Ricardito. ¿Qué encontramos nosotros? De Job 3 hasta esta sección, sabiduría. Encontramos que los hombres debaten sabiduría, inteligencia, pero al final dice Dios, y dice él, ¿quién puso la sabiduría en el corazón? Obviamente le está preguntando figurativamente, porque es obvio que fue, ¿entiendes? Es obvio que fue Dios el que da la inteligencia, el que da la sabiduría. Es obvio que fue él, hermano, no hay duda, no hay preguntas, es Dios, es parte de su obra. Entonces él llega como aquel juez que sabe todo, como aquel juez, hermano, que está ya listo y dispuesto, por decirlo así, hermano, para dar su toque final. ¿Quién de ustedes puso la sabiduría? O sea, ¿ustedes crearon la sabiduría? Por supuesto que no. Fui yo, Dios. Entonces, Dios mira el mundo y luego empieza a hablar que Él controla incluso desde los avestruces hasta los bueyes, desde los mares hasta las estrellas, y Él es Dios sobre todo. En el capítulo 40, Dios le hace una pregunta a Job, que está en Job 40, versículo 2. A ver, ¿qué hermano tenía Job 40, versículo 2 que pueda leerlo? Dice así, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Muchas gracias, hermano Ricardo. Aquí encontramos un texto muy interesante, porque encontramos a Dios diciendo, ¿es sabiduría pedirme explicaciones casi desafiándome a mí? Hermano, ¿usted cree que es sabio el mundo cuando dice, bueno, si Dios hiciera esto, vendría acá, si Dios hiciera esto, estaría aquí, si Dios hiciera esto, reaccionaría así? ¿Es sabio eso discutir, disputar con Dios, con el, como dice acá, el omnipotente? Por eso no tiene mucho sentido la situación en la que se encuentra Job. De hecho, a ver qué hermano tenía Job 40, versículos 4 al 5. Vamos a ver la respuesta ahí de Job. Que prenda su micrófono y lo diga.
¿Sí? ¿Qué hermano tenía Job 40, versículos 4 al 5? Ya, ahí sí, hermano. Gracias, hermano. He aquí, yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Gracias, hermana Mónica. Este es un texto muy importante porque, hermano, o sea, Job está escuchando la voz de Dios. ¿Y qué dice él cuando escucha la voz de Dios? Dice, yo soy vil, ¿qué voy a responder? Y hermano, sabe que esto es un golpe para cada uno de nosotros cuando leemos la Biblia. Y cuando leemos la Biblia o cuando escuchamos la predicación y decimos, no, pero esto no debe ser así, o, esto no, o empezamos a criticar, no, esto debe ser así, 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 esto debe ser así, así, así. O sea, no nos queda claro cuando Dios dice, contenderemos nosotros con el Omnipotente, con lo que Él ya ha establecido en su divina palabra, inspirada por Él mismo. O sea, leemos lo que dice, lo aplicamos tal cual, hermano. O sea, como dice, responderé aún 2 veces, me callo, no volveré a hablar. Y vemos la última, o la respuesta de Dios en Job 40, versículos 8 al 11. Dice así, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira, mira a todo altivo y abátelo. Ya, muchas gracias a la hermana Sara y mi esposa. Entonces encontramos aquí a Dios diciendo, invalidarás tú también mi juicio, y ya lo confronta directamente. O sea, tú puedes ponerte en el lugar de Dios. Casi, hermano, la intromisión de Dios a la escena es decir, a ver, ¿quién de ustedes es Dios? Ninguno, yo soy Dios, yo pongo las normas. Una cosa así. ¿Pero por qué? Porque ellos no están comprendiendo que cuando el justo sufre es un tiempo para confiar en el Señor, es un tiempo para agradecerle a Él por sus bondades, es un tiempo para saber que Él está en control. Entonces Dios bendice a Job porque Job reconoce que ha hecho mal. Entonces regresamos al tema principal de estos capítulos, que es que algunas veces nosotros vamos a entender el sufrimiento, pero otras veces no. Los amigos de Job sostenían, Job, tú estás pecando, tú, a pesar de que te ves muy piadoso, tú hiciste algo muy malo en tu vida, así que por eso estás sufriendo tanto. Y a pesar de que Job se cree inocente, no es que está diciendo que él no tiene pecado en su vida, porque en Job 1 vemos que él hace sacrificios, vemos que él está yendo ante Dios, o sea, temeroso de Dios, o sea, significa que él reconoce su condición. Pero ¿cuál es el tema? Si Job está sufriendo tanto mal, él no ve tanta maldad en su vida como para sufrir tanto. O si él, que es piadoso, que honra al Señor, o sea, él puede mirar al lado al inconverso que ni es piadoso ni intenta honrar a Dios y toda su vida es pecado, que no sufre tanto. O sea, él dice, no me cuadra esto. Si yo sufro porque he hecho algo malo en mi vida, bueno, puedo entenderlo, pero ¿por qué el de al lado, que no es cristiano, que lo que más hace es deshonrar a Dios, blasfemar contra su nombre, burlarse de Dios? ¿Por qué parece que él avanza mucho más en la vida o no tiene tanto sufrimiento? Entonces, hermano, obviamente los amigos de Job seguían el principio básico de tú obtienes lo que mereces. Y hay un principio también en la Biblia con eso, que es el principio de la siembra y la cosecha. Pero, hermano, el sufrimiento, como vemos acá, para Job no tuvo ninguna explicación total del asunto. Vemos que Dios entra, habla con Job y le anima a seguir confiando en él y a no disputar con él, a decir, confía en mí, en el propósito, sigue honrándome. Y Job hace eso. ¿Qué sucede, hermano, luego del capítulo 2, cuando ya pierde todo? Dice que Job se postra en tierra y adora al Señor. Eso es lo que sucede verdaderamente cuando nosotros entendemos el sufrimiento. Hay un ejemplo en Juan, capítulo 9, en el versículo 2. En Juan 9 aparece la historia de un ciego, y es muy interesante la historia, pero quiero comentarle lo que los discípulos dicen acerca de este ciego cuando le preguntan a Dios. Y ellos le dicen a Jesús, hablando de este ciego que estaba pidiendo limosna, y él dice, Rabí, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Entonces, ellos entendían la vida igual que los amigos de Job. Dicen, este ciego, entonces, ¿quién pecó, él o sus padres? Entonces, lo que quedaba es que la pregunta que ellos están haciendo es casi igual que lo que hacen los amigos con Job, diciendo, o sea, Job, tú pecaste, por eso estás sufriendo. Entonces ellos no entendían y Dios les dice, ni pecó ni este ni sus padres, sino que Dios va a ser glorificado en él. Entonces, hermano, nosotros vemos que solo la Biblia tiene la audacia de darnos a nosotros las siguientes verdades,
que aunque algunos niegan la realidad del sufrimiento, algunos creen que Dios tiene buenas intenciones, pero que no es capaz de protegernos en nuestro sufrimiento. Y al sufrir, otros niegan, hermano, la bondad de Dios y su justicia. Pero nosotros como cristianos vemos y podemos corroborar las siguientes verdades a través de la Biblia: que hay sufrimiento, que en ese sufrimiento Dios tiene control absoluto, que en ese control absoluto de Dios Él tiene bondad absoluta, y también en esta historia podemos ver la inocencia de Job. Entonces, hermano, cuando en ocasiones nosotros preguntamos el porqué del sufrimiento, no lo hacemos siempre, hermano, con una actitud humilde. A veces lo hacemos desafiando al Señor, como con enojo, casi diciendo: ¿cómo se atreve Dios a hacerme esto? Si yo estoy sufriendo si yo he sido fiel a Él. Bueno, yo creo que Dios está, pero creo que no es lo suficientemente bondadoso o no se preocupa lo suficientemente de mí. Pero ¿qué vemos, hermano? Que a menudo sufrimos regularmente, y algunas veces lo entenderemos, pero otras veces no. Pero ¿cuál es el punto que culmina Job? Y ya con esto termino, pero siempre podemos confiar en el Señor, siempre podemos confiar. La fe, hermano, existe porque nosotros no tenemos un conocimiento total de las circunstancias. Si imagínase a usted y yo tuviéramos conocimiento total de nuestras circunstancias, estaríamos viendo, no creyendo. Y la fe es creer sin ver. Es el conocimiento de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros podemos confiar en el poder de Dios. Entonces, hermano, aquí, por decirlo así, en el final de Job nosotros vemos eso, y vemos en muchos libros de la Biblia, hermano, que los justos sufrieron. Y sabe que, hermano, a pesar de que nosotros en el sufrimiento no podamos ver directamente una respuesta clara de Dios, ¿sabe lo que vemos, hermano? Y entendemos más, es a Dios. Y en ese conocimiento de Dios encontramos la evidencia que necesitamos para saber cuál es nuestra confianza. ¿Qué le decía al principio? Que Job no entendía lo que estaba sucediendo en el cielo, que Satanás va y que Dios habla de él diciendo: ¿no has considerado a mi siervo Job? Él no sabe eso, pero él entiende que debe confiar en el Señor. Y al final del sufrimiento, él entiende más cosas de Dios que antes, y Job confía en ese Dios. Y en medio del sufrimiento, Job terminó adorando a Dios. La verdadera adoración, querido hermano, no depende de las circunstancias. Podemos darle gracias a Dios por las buenas circunstancias y darle gracias a Dios también por las malas circunstancias. La paz que Dios prometió, la paz que Jesús prometió, no es a través de las circunstancias que nosotros vivimos, es a pesar de las circunstancias que nosotros vivimos. Dios ha prometido, hermano, mostrarnos el camino a medida que nosotros vayamos avanzando, pero ahora nos toca confiar. Entonces, casi Dios le está diciendo a Job: Job, sé virtuoso, Job, sigue adelante, y nos muestra el camino que nosotros debemos seguir. Los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, de seguro, hermano, no eran tan piadosos como Job, o quizás ellos se encontrarían ahí en la historia. Pero la pregunta que ellos hacen: Job, tú debiste haber pecado mucho, por eso estás sufriendo. La pregunta que Job podría haberles dado de vuelta es: ¿por qué ustedes no se encuentran sufriendo en este preciso momento? Job no sabía, en un sentido, lo que estaba pasando, y a pesar de que Dios estaba detrás de la escena, al final él ve mucho más el carácter de Dios. Y veamos un texto muy interesante. Vamos a Job 19, a Job capítulo 19, mientras se encuentra todo este tema de la literatura y todo este tema del conflicto ahí que vemos en la historia de Job, y encontramos en Job 19, versículo 25, lo siguiente: yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo. Aquí encontramos una de las maravillosas profecías que nos hablan acerca de Cristo. Entonces, a futuro, encontramos que esa es la confianza de Job. Entre medio de toda la discusión, el diálogo, el debate, Job dice: yo sé que mi Redentor vive. Y él sabe que puede y está confiando en Dios en medio del sufrimiento. A menudo vamos a sufrir. Algunas veces lo entenderemos, otras no. Pero siempre podemos confiar en Dios, querido hermano. Como le mencionaba la historia de Juan, Jesús dice: no es que pecó ni sus padres, sino que las obras de Dios, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hermano, yo sé que usted ha sufrido y va a sufrir.
Quizás ha experimentado circunstancias cercanas a la vida, cercanas durante este año 2021, quizás el año pasado 2020. Sé que ha pasado por estas circunstancias, pero querido hermano, confíe en Dios, aunque no entienda, hermano, no entienda las circunstancias, confíe en Dios. Job confió en Dios y fue profundamente bendecido. No entendió todo lo del sufrimiento, pero sí entendió quién era Dios, y eso fue lo suficiente para confiar en Él. Cuando confiamos en Dios, hermano, nosotros no lo hacemos porque nuestra fe es grande, porque nosotros somos muy buenos, sino lo hacemos porque nuestro Dios es muy bueno, porque nuestro Dios es grande, y hemos conocido acerca de su carácter. Que Dios pueda decir, como dijo de Job, pero que lo diga de nosotros. En Job 1, versículo 8, diciendo: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Que si van a venir pruebas, hermano, a nuestra vida y sufrimiento, que Dios pueda decir eso de nosotros. ¿No has considerado a mi siervo tal y tal, que es temeroso de Dios, apartado del mal, varón bueno y justo, mujer buena y justa, mujer virtuosa, apartada del mal? Entonces, hermano, nosotros no servimos a Dios de balde, como Satanás le dice a Dios de Job, que nosotros servimos a Dios solamente por las cosas que Él nos ha dado, sino que servimos profundamente a nuestro Señor por quién es Él, por lo que entendemos de Él, porque Él es bueno, justo, maravilloso y amoroso y misericordioso, y un Dios de profunda gracia con nosotros. Algunas veces, hermano, vamos a sufrir, en otras ocasiones no lo vamos a entender, pero siempre podemos confiar.